Hola, buenas tardes. Qué alegría de vernos todos, qué alegría de poder besarnos y qué alegría de poder disfrutar unos momentos con todos vosotros, ¿no? El hecho de estar aquí hoy se lo debemos de agradecer al laboratorio Terames y en su representación a Eli. Eli, que ha sido bastante pertinaz y bastante perseverante y ha conseguido reunirnos aquí, bueno, pues a un grupito más o menos selecto de compañeros y amigos. El motivo de esta charla, de este encuentro, es un poco no... Bueno, vamos a recordar un poquito sobre la osteoporosis y sobre todo vamos a hablar de dos fármacos que lleva el laboratorio Terames relacionado con la osteoporosis, que es el Actonel D semanal gastroresistente, por una parte, y en segundo lugar una vitamina D que ellos van a empezar a comercializar en breve, que se llama Lundeos. Bueno, pues nada, vamos a hacer primero una breve introducción. Sabemos, y además si hemos visto el último congreso de la AEN, vamos a reiterar lo que ya sabemos por Santiago Palacio, que lo sabemos, que después del boom del tratamiento hormonal, después del fracaso con los resultados del trabajo guay, pues realmente todo lo que es la terapia hormonal de sustitución sufrió un brusco cambio en el sentido de que los ginecólogos dejamos de hacer muchos de estos trabajos. Indudablemente poco a poco estamos saliendo, estamos recuperando y estamos iniciando otra vez tratamientos hormonales. En segundo lugar, también un poco estas corrientes, estos modernismos de un poco en plan feminista, de no hacer tratamientos hormonales para una cuestión totalmente natural, también nos influye. Y en tercer lugar, y yo creo que aquí es donde más nos interesa, porque es de lo que vamos a hablar, con respecto al tema de osteoporosis. Nosotros cuando hacíamos tratamiento hormonal de sustitución, indudablemente tratábamos las osteoporosis, hemos estado tratando osteoporosis. ¿Qué pasa? Que a raíz de la presentación de efectos adversos del tratamiento con, por ejemplo, con bifosfonato y denosumab, de realmente efectos bastante desagradables, como puede ser la necrosis de la mandíbula, la osteonecrosis mandibular o la presentación de fracturas femorales atípicas, pues esto hizo que frenásemos un poco nuestros tratamientos y parásemos un poco el tratar a estas mujeres. Y yo creo que en esa guerra que se estableció entre dentistas y ginecólogos, que lógicamente han ganado los dentistas, pues nosotros lo que hemos hecho es echar un paso atrás y remitir a todas estas pacientes a los reumatólogos. Vamos a reconsiderar todo esto y vamos a hablar un poquito de la osteoporosis. Indudablemente, lo primero que voy a decir es que el papel del ginecólogo está al lado de la mujer y el papel del ginecólogo con respecto a la osteoporosis es tratar la osteoporosis. Si queréis, no todas las osteoporosis, pero sí algunos grados de osteoporosis. Tenemos que considerar que de 4 fracturas por fragilidad que se producen cuando con un bajo impacto se produce una fractura, de 4 fracturas por fragilidad, 3 le van a ocurrir a las mujeres, una es al hombre. En segundo lugar, que la menopausia implica un cataclismo, es decir, representa para el hueso un auténtico terremoto, de tal manera que al llegar la menopausia, pues la mujer tiene el descenso de estrógeno, le produce una pérdida de densidad mineral ósea y esto le va a conllevar un trastorno y un problema a nivel del hueso. La menopausia la llevamos nosotros, esas mujeres menopáusicas nos buscan a nosotros y realmente el ginecólogo es el médico que está más cerca de la mujer en esos momentos. Por eso yo soy de la opinión que debemos de tratarlo. La osteoporosis, bueno, la osteoporosis todos lo conocéis, es la enfermedad silente, la enfermedad que no da síntomas, silenciosa, no es más que la pérdida de la densidad mineral ósea del hueso. El hueso es un órgano vivo, un órgano que tiene una serie de células, tiene una estructura y tiene unas fibras. Entre las células están los osteoclastos, los osteoblastos, los osteocitos. Hay una microarquitectura de hidroxiapatita cálcica y todo esto va entrelazado con fibras de colágeno. Este hueso, que es un hueso vivo, es un hueso que vive en continuo equilibrio entre esos osteoclastos y osteoblastos y el regulador un poco es el osteocito, ¿no? Tenemos que tener presente que el hueso desde que la persona nace está en pleno funcionamiento, en pleno equilibrio y podemos considerar que está siempre con un equilibrio pero siempre a favor de los osteoblastos. De tal manera
que hasta llegar a una edad en la cual se da la mayor densidad mineral ósea, las células que más están trabajando son los osteoblastos. Esta edad máxima o en la que nos vamos a encontrar la densidad mineral ósea máxima van a ser los 30 años. A partir de los 30 años ya empieza a haber un cierto desequilibrio y ya poco a poco en este equilibrio, en este desequilibrio, en estas unidades de remodelado óseo, van a ganar un poco más los osteoclastos que los osteoblastos, hasta llegar a, sobre todo a la edad o a las décadas 50, 60, 70, 80 años, en la cual ya nos vamos a encontrar con un hueso deteriorado, con un hueso endeble, con un hueso frágil, ¿no? Hemos de tener en cuenta que en España hay como 2,8 millones de personas con osteoporosis, de las cuales 2,2 millones son mujeres y 600.000 son hombres. La osteoporosis representa un gasto sanitario enorme para las arcas de la sanidad, de tal manera que en el año 2017 hubo un gasto de aproximadamente 4.200 millones de euros. Gastos que se cree que debido al aumento de la esperanza de vida en el 2030 superen los 5.200 millones de euros, ¿no? ¿Qué factores de riesgo? ¿Qué problemas nos vamos a encontrar? ¿Qué es lo que produce la osteoporosis? En primer lugar, lo más claro, lo más significativo es la edad. Es una enfermedad del envejecimiento, de tal manera que nada más que por el hecho de cumplir años ya tenemos un punto más para tener una osteoporosis. Entonces, la edad es el factor principal, lo cual no quiere decir que, por ejemplo, haya personas de la misma edad, unas tengan una osteoporosis y otras no tengan osteoporosis. En segundo lugar, la presencia o la existencia de fracturas por fragilidad. Fracturas por fragilidad que, como ya he comentado antes, son fracturas que se producen con muy bajo impacto. Entonces, estas fracturas por fragilidad empiezan a presentarse alrededor de los 50. Las primeras que suelen hacer aparición son las de muñeca. Posteriormente tenemos las de vértebra y las de húmero. Y por último tenemos las de cadera, que se presentan ya aproximadamente en la década de los 80. Entonces, la presencia de fracturas por fragilidad ya nos debe de hacer pensar que puede haber ahí una osteoporosis. En tercer lugar, la presencia de fracturas en la familia, fracturas de cadera, tanto en madre como en padre. Tenemos también en cuarto lugar la densitometría. La densitometría, sabéis que es un mecanismo que tenemos para diagnóstico de esa pérdida de densidad mineral ósea. La densitometría, vais a tener ahí la primera diapositiva, en la cual vamos a considerar el hueso como una masa ósea normal. Si el T-score de esta medida está superior a -1, tendremos que, en el caso de que haya una osteopenia, lo consideramos cuando este T-score es entre -1 y -2,5 con respecto a las desviaciones estándar, mujer adulta de la misma edad y demás. Y en tercer lugar tenemos osteoporosis cuando ya es superior a -2,5, el T-score es superior a -2,5, ¿no? También podríamos hablar de osteoporosis severa cuando existe esta clasificación de osteoporosis, pero aparte hay añadido fracturas por fragilidad. Consideramos que, y tenemos que tener presente, que muchas veces nos podemos encontrar fracturas en mujeres no osteoporóticas densitométricamente, es decir, hay una mayor cantidad de fracturas en mujeres osteopénicas que en mujeres osteopénica que en osteoporótica. Esto sería una serie de factores mayores, ¿no? Y después tenemos una serie de factores menores, como pueden ser, bueno, indudablemente, dentro de los factores mayores tenemos el sexo, tenemos la menopausia, el hecho de ser mujer nos condiciona la osteoporosis, y posteriormente en la cuestión de factores un poco menores o factores también que podemos decir modificables, pues nos podemos encontrar con el tabaco, el alcohol, el estilo de vida, el sedentarismo. Hay osteoporosis secundaria a enfermedades generales, una diabetes, osteoporosis secundaria a fármacos, glucocorticoides, inhibidores de la aromatasa, heparina, trastornos de mala absorción, trastornos digestivos. Entonces hay una serie de enfermedades que pueden estar, o enfermedades renales, pueden estar produciendo osteoporosis de forma secundaria. Hay factores sobre los que podemos actuar, como serían los factores menores, ¿no? Es decir, el tabaco, el alcohol. No os he comentado el índice de masa corporal cuando es inferior a 19 o 20. Tendríamos también
los fármacos, todo este tipo de cosas son modificables, hay otros que no son modificables en absoluto. Una vez que tenemos hecho el diagnóstico de osteoporosis, tenemos que considerar también que entre las herramientas que nos sirven para ver el riesgo de fracturas el riesgo de encontrarnos con fracturas en un plazo de 10 años, tenemos el FRAC, que es una herramienta de trabajo que aunque a lo mejor no lo estemos usando mucho, pero se usa. Tenemos que considerar que este FRAC no cuenta con las fracturas vertebrales y por otra parte tampoco tiene presente los tratamientos con inhibidores de la aromatasa. Dentro de los diagnósticos, aparte de la densitometría, hemos de considerar también la radiología. Aunque la radiología realmente para hacer un diagnóstico radiológico de una osteoporosis tiene que haber, ese esqueleto tiene que tener entre un 30 y un 35% de osteoporosis. Pero la radiografía, sobre todo la radiografía de tórax o bien la radiografía de tórax lateral o anteroposterior nos va a servir, sobre todo, nos va a servir para diagnosticar fracturas vertebrales, por acuñamientos, por líneas de fractura a nivel de las vértebras. Debemos de pedir una radiografía de tórax, sobre todo en mujeres que nos está contando que ha disminuido su tamaño, están más bajitas, han perdido entre 2 o 4 centímetros de altura. También en mujeres que presentan cifosis, en mujeres que están en tratamiento con glucocorticoides o inhibidores de la aromatasa, también en mujeres que ya tienen fracturas vertebrales y tenemos que considerarlo también en toda mujer que tenga una lumbalgia o una dorsalgia. Tenemos que considerar el hacer una radiografía de tórax. Y también hemos de considerar y conocemos el tema de la ecografía de calcáneo, que realmente la ecografía de calcáneo no sirve para diagnóstico, pero bueno, nos puede servir de ayuda para seguimiento y demás. Para el seguimiento de los tratamientos farmacológicos de la osteoporosis tendremos por una parte los marcadores óseos, los marcadores de remodelado óseo, que tenemos dos tipos de marcador, un marcador de resorción que sería el CTX y por otra parte tendríamos otro denominado el PINP, que es un marcador de formación.